nos acompaña el doctor Daniel Quaglierini, director médico de Grupo Organic Argentina, especialistas en disfunciones sexuales masculinas. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, hoy tenemos un tema con el consumo de la pastilla azul, ¿no? La automedicación de la pastillita azul. Y Daniel, de 39 años, dice: hace unos 2 años que consumo la famosa pastilla azul. Cada vez noto menos efecto y más sensaciones molestas. ¿Es normal que pase eso? ¿Hay alternativas? Bueno. Buena pregunta, ¿no? Sí, buena pregunta. De automedicarse. Claro, están los dos temas, de la automedicación y de la medicación. La automedicación es un riesgo, porque nosotros cuando vamos a medicar a un paciente, y siempre lo explicamos, lo importante es que los pacientes vayan a un médico, no importa con nosotros, con quien vayan, que vayan a un médico, porque muchas veces el paciente no sabe los efectos adversos de distintas drogas o la interacción que hacen determinadas drogas con otras drogas. O sea, el paciente está en tratamiento con nitratos o con nitritos, por ejemplo, y toma sildenafil, que es la droga de la pastillita azul, toma sildenafil, y eso le puede traer serios trastornos hasta la muerte. Sí. Entonces, el costo-beneficio siempre hay que evaluarlo, pero eso lo tiene que evaluar un médico, no el paciente. Lo que pasa que lamentablemente, los pacientes consiguen sildenafil, me lo dio un amigo, drogas de venta bajo receta la se consiguen en cualquier lado y todos lo toman y es lo que tiene a mano. En algunos casos le da resultado y en otros casos no le da resultado. Hasta a veces se lo dan entre los mismos amigos. Claro, ¿no? sí, se lo dan. Es un pasamano eso, no tiene problema. El tema que nosotros decimos es que la medicación es buena. El sildenafil es una muy buena medicación que da resultado en muchos casos, pero no en todos los casos. Claro. No existe la medicación en general que solucione todos los problemas. Muchas veces la medicación, los pacientes empiezan a tomarlo y sienten cierta mejoría. Esta medicación trabaja principalmente, para que se entienda, sobre la parte arterial del pene, que es la llegada de sangre al pene. Muchas veces los pacientes no tienen problema en la llegada de sangre al pene, sino que tienen problema en la retención de la sangre dentro del pene. Y eso es venoso, no arterial. Claro. Entonces, vos estás dándole una medicación que al principio te da buenos resultados porque aumentás el flujo de sangre, dilatás un poco más la arteria y tenés más flujo de sangre. El drama es que el problema no está en la entrada, sino en la salida. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto que a los 6 meses tienen que aumentar la dosis para que le den la misma respuesta. Y vuelven a aumentar la dosis y cada vez van aumentando más la dosis. Llega un punto que por más que tomen 25 miligramos o tomen 200 miligramos de sildenafil, sí, la respuesta va a ser exactamente la misma, con la diferencia que el rango entre lo terapéutico y lo tóxico es prácticamente nulo. Y ahí es donde nos encontramos con que muchos pacientes pueden llegar a ser un infarto, tener un problema y demás. Eso es fundamental, el tratamiento, y eso es importante que haya un seguimiento del médico. El médico tiene que tratar de estar siempre, por sobre todas las cosas, atento a la medicación que va a dar un paciente. Esto es importante porque además se arranca muy joven. Se arranca cada vez más joven el consumo de esta pastilla, ¿no? Sí, se arranca joven porque los pacientes hoy en día la consumen para no fallar. Entonces los pibes hoy de 20 años, 18 años, claro, empiezan a consumirla cuando no la necesitan. Entonces nosotros tuvimos que acomodar un montón de circunstancias que antes no teníamos, que era que los varones consumían sildenafil por el simple hecho de tomarlo para no fallar. La falla es la que te ayuda a corregir cosas muchas veces. Nadie siempre estuvo al 100%, nadie siempre tiene la suerte de tener erecciones plenas, siempre se baja más, sube, se baja menos, tenemos esas alternativas porque el cuerpo humano no es una máquina. Por más que funcionamos como tal, no es una máquina. Entonces podemos tener fallas, y esas fallas son buenas, sirven para que el varón vaya aprovechando y corrigiendo cosas. Si el varón ve que tarde tener una carta para jugar cuando sean grandes. Claro, porque lo que pasa es empezar a consumir esta medicación tan joven, te voy a repetir, no tiene ningún sentido. Lo único que les asegura es no fallar, que es lo que ellos quieren, no fallar, pero no les garantiza que a partir de ahí después puedan tener una vida sexual sin la necesidad, porque crean una dependencia psicológica muy importante con el remedio. Entonces, si no tienen el remedio cerca o si no lo toman, ellos saben que no van a funcionar cuando no es así. En estos pacientes lo que se hace fundamentalmente es primero evaluar que no tenga ningún problema de tipo orgánico, descartar lo orgánico, y después lo que hacemos con este paciente es indicarle cómo dejar esta medicación. Le damos medicación, otra medicación supletoria de esto, que nosotros vamos a ir regulando y vamos a ir espaciando en el tiempo hasta que el varón sigue su vida normal y deja de depender de este tipo de medicación. Bien. Pero fundamentalmente el problema pasa porque los varones tienen que aprender o tienen que entender que hay que consultar. Como cualquier enfermedad, tienen que consultar con un médico y tomar las cosas como
como lo que son. ¿Los remedios son buenos? Sí, pero pueden ser peligrosos, sí, si los tomamos en forma inadecuada, si los tomamos cuando no tenemos que tomarlos. Así es, y lo interesante, Daniel, es que, bueno, el paciente se maneja siempre con un referente, ¿no? Sí, él va a tener, el paciente cada vez que vaya a la consulta lo va a atender un médico de cabecera. Sí. Generalmente todos los médicos de la institución tenemos una línea que respetamos, una línea básica, después cada uno le pone su perfil, digamos. Sí. Pero generalmente son todos iguales. El paciente que va lo va a atender un médico y se va a llevar el teléfono de ese médico para que él le haga consultas, para que él lo llame, para que él esté en contacto permanentemente. Nosotros una de las cosas que marcamos fue que los pacientes van a abonar una primera consulta. Bien. Y el resto de las consultas no la van a abonar porque le da la facilidad que si quiere venir, no que diga, tengo que volver a pagar. No, que venga a la vez que hagan falta. Si el paciente viene, nosotros no nos molesta la consulta. El bolsillo no condiciona el seguimiento. Que ellos vengan y puedan tener el acceso a la consulta y que nosotros le podamos resolver el problema. Si el paciente no viene, yo no sé cómo está el paciente, porque yo no lo llamo al paciente. Claro. Entonces el paciente me llama y si me pasa esto, pasa esto. Y a veces hacen cosas que realmente nosotros las solucionamos fácilmente, pero el paciente, como sabe, se equivoca. ¿Me entendés? Entonces, es importante que el paciente considere al médico como la persona que lo va a ayudar a salir de su problema. Y cuanto menos lo vea después, mejor, porque quiere decir que si anda bien, resolvió su problema y puede seguir su vida normal. Eso es lo que nosotros apuntamos. Sí, a dar el alta. Nosotros apuntamos a hacer tratamientos de rehabilitación. Bien. Si vos tenés un paciente, salvo que sea un vascular severo, un paciente con problemas, si vos tenés un paciente que le vas a tener que dar una pastillita por el resto de su vida para poder tener relaciones sexuales, le estás creando una dependencia que realmente no es buena para el paciente. Bien. Doctor Daniel Quaglierini, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Seguimos con el programa.